Además de los análisis que caracterizan a este programa El Día, también las entrevistas son una parte fundamental del trabajo que realizamos en cada jornada. Y es por eso que aquí realizamos una especie de recopilación de esos momentos más relevantes e impactantes e incluso los que tuvieron mayores cantidades de vistas en las redes sociales en cuanto a entrevistas se refiere. Aquí en este año 2024 entrevistamos a políticos, a expertos en justicia, doctores, gente de la sociedad civil, entre otros, y cada uno de ellos aportó en cierta medida al trabajo que realizamos aquí en el programa El Día. Este fue un año electoral, un año de reformas y todo eso se condensa en este resumen que preparamos para ustedes. Iniciemos con el mes de enero y la entrevista que tuvimos con la entonces senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, donde nos informaba sobre su decisión de reelegirse en el puesto de senadora. Veamos. Así con ese cafecito, cuéntanos, ¿en qué momento decidió el PRM tomarse un café contigo? Porque uno nota como que esto vino, primero fue la calle y al final tú misma fuiste la que explicaste que una decisión estratégica del PRM, pero pasó mucho tiempo para eso. La verdad que sí, que pasó mucho tiempo que no debió pasar. Siempre yo he estado en contacto con el partido y se habían dado conversaciones donde nos decían que no se había trabajado en ninguna alianza particular en el Distrito Nacional. Y todo el mundo sabe, hicimos público nuestras aspiraciones a continuar en la senaduría de la capital, por múltiples razones, porque tenemos proyectos que todavía no han visto la luz, porque tenemos proyectos pendientes, el terminar la reforma del Senado que ya iniciamos a través de un diagnóstico, que fue una promesa y que no pudimos avanzar en la medida que quisimos, porque duramos 2 años con una pandemia que nos hizo priorizar en otros temas, otros proyectos estructurales que cambian parte del sistema institucional dominicano que hemos propuesto y que lamentablemente no se han convertido en ley, que quedan pendientes allí y que vamos a seguir impulsando desde cualquier lado que estemos. Y por supuesto, el honor inmenso que ha sido para mí como dirigente política representar. Yo soy una persona que se ha bailoteado en todos los procesos electorales, que he sido exitosa en esos procesos electorales con sus cosas positivas y negativas, que he aprendido a crecer en la política a través de esos procesos electorales. Por eso no les tengo miedo y amo esos procesos electorales, amo estar cerca de la gente, representar a la gente y poder ser una voz, que lo hemos sido en estos casi 4 años en el Senado de la República para la capital, incidiendo incluso en proyectos que a veces la gente ni sabe que nosotros hemos impulsado conversaciones para que puedan concretarse, porque le toca esa competencia, por ejemplo, al gobierno central. Entonces yo me siento y me sentí en su momento con todo el derecho y con todo el deseo de continuar ante la senaduría del Distrito Nacional. Una de las primeras apariciones de Guillermo Moreno como candidato a senador fue en el programa El Día. Moreno, quien usualmente iba como candidato a la presidencia por la Alianza del Pueblo, en este año decidió irse por la carrera senatorial, en específico a la senaduría del Distrito Nacional. Esto tras hacer una alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días y el agradecido soy yo de que ustedes me reciban en este programa así apenas unas horas de que se haya hecho la proclamación de nuestra candidatura a la senaduría del distrito. Y nosotros le agradecemos, es su primera comparecencia pública desde que se ha dado a conocer algo que venía siendo como un rumor, porque hacía meses, yo me imagino que a usted le sonaban los oídos todo el tiempo. Porque siempre, hace meses que estaban diciendo, Guillermo va por el PRM, Guillermo. Sí, lo que pasa es que en política las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Mientras hubo todo el proceso de conversación entre la Alianza País y el PRM, no era propio anunciar lo que todavía no era una decisión. Y precisamente fue el martes de la semana pasada que se anunció ya y se firmó el acuerdo electoral y entonces se organizó el acto de este domingo 14 para ratificar y sellar ya al calor de las bases de alianza y de los dirigentes de alianza y del PRM, al calor de ese acto, sellar ese acuerdo electoral. Entonces es el momento ya de anunciarlo y de ahora de hablar sobre él, como estamos haciendo. Doctor, pero uno supone, ¿verdad?,
que no solo es la candidatura de Guillermo Moreno. ¿Qué implica esa alianza, el acuerdo político? Muy importante. Nosotros hemos hecho un acuerdo general con el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a asumir el apoyo de la candidatura del presidente Luis Abinader. Ya la hemos asumido, lo hemos anunciado. Y también a nivel municipal tenemos acuerdo en muchos municipios. Otra de las conversaciones que sostuvimos en el día fue con Leonardo Aguilera, quien dirige el Centro Económico del Cibao. De acuerdo a Aguilera, en las 7 encuestas que el Partido Revolucionario Moderno encargó a ese centro económico para saber un poco sobre la senaduría del Distrito Nacional, Omar Fernández superaba a Guillermo Moreno en todas las encuestas que realizaron. Omar Fernández representaba al Partido de la Fuerza del Pueblo. El Centro Económico del Cibao hizo 7 encuestas en el Distrito Nacional. 7 sobre la senaduría. Y en las 7 encuestas estuvo encima siempre Omar Fernández. ¿Cuál es el problema de Omar? Lo bueno de Omar. Es una persona decente, educada, y lo decía yo, y hasta bonito. Entonces, era un buen candidato. Entonces, la estrategia de Guillermo, en principio, fue arrollar del equipo, yo no sé quién lo dirigió, fue arrollar a Omar. Lo victimizaron. Ese es un error gravísimo en estrategia electoral. Bueno, y parte de las entrevistas que realizamos en este programa El Día tuvieron mucho que ver con lo electoral, por supuesto, porque este fue un año de elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Una de las candidatas que entrevistamos nosotros aquí en el programa fue a la dirigente Janoy Sánchez, que tiene una larga trayectoria como alcaldesa en San Juan de la Maguana, pero en estos comicios no resultó tan favorecida. La entrevista a Janoy Sánchez es una de las más vistas en el canal de YouTube y nosotros les invitamos a ver parte de esa conversación. Janoy, sí que usted se sorprendió de perder las elecciones. Claro, porque nosotros teníamos mediciones del Centro Económico del Cibao y mediciones de la Gallup, donde una nos daba el 9.6% y la otra apenas como alrededor de un 11%. Y todo estaba, el partido, todo el mundo estaba confiado. 11 de ventaja. 11 puntos de ventaja. De ventaja, 9 y 11. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo esa medición? Esa medición se hizo la última semana. ¿Y cómo entonces pudo suceder esto? Entonces tú te dices, por ejemplo, teníamos, porque el partido hay que estar feliz. Yo en el fondo estoy feliz por el desempeño del partido en la provincia. Estamos hablando que allá hay 18 distritos municipales y 6 municipios. San Juan solo tenía 4 distritos y el municipio cabecera. Ahora tenemos 15 de los 18 distritos 15 de 18. y 4 de los 6 municipios. Entonces, también por eso la gente dice, algo pasó en San Juan. En las elecciones del 2024 no todo el mundo quedó satisfecho y esto lo comentamos debido a los resultados que evidenciaron cómo anda uno y otro partido. En el caso del PLD, desde los resultados de las elecciones de este año, hay mucha tela que cortar por todo lo que ha sucedido a lo interno del partido. Por ejemplo, es bien conocida la lucha entre Carlos Amarante Baret y otros dirigentes del PLD con otra facción de esa entidad, encabezada por Danilo Medina y otros dirigentes. En el caso de Carlos Amarante Baret, esta pugna de poderes resultó en su expulsión del partido. Aquí en el programa El Día conversamos en ese momento con Carlos Amarante Baret y le preguntábamos sobre cuál era el rol que él opinaba tenía Danilo Medina al frente del Partido de la Liberación Dominicana. Parecería que los que convocamos la rueda de prensa en el día de ayer estamos pidiendo la cabeza del líder del partido y no es así. Un grupo de compañeros y compañeras salieron a recoger firmas para que el compañero Danilo Medina siga como presidente. Yo no sé por cuántas iban, pero
Mira, Firma dentro del comité político. del Comité Central. Una de las conversaciones que sostuvimos en el programa El Día fue con Amparo Custodio, quien en ese entonces era vicealcaldesa de La Vega, y nos explicaba las razones de la renuncia de ese cargo, luego de que nos informara de que no aceptó ocupar la alcaldía de La Vega tras la renuncia de Kelvin Cruz para pasar al Ministerio de Deporte. Ella nos comentaba que fue elegida para ser vicealcaldesa y no para otro puesto. Yo fui elegida para ser vicealcaldesa, no para otro puesto. Por lo tanto, si yo no fui elegida para otro puesto, entiendo que son ellos quienes tienen que elegir la condición, elegir otra persona para que le sustituya. En esa parte, ustedes tienen toda la razón, en el sentido de que lo correcto sería que se sometiera a este pueblo a una nueva elección. El ámbito judicial es uno que no podemos eludir en el programa El Día, sobre todo por el peso que tienen los casos de corrupción administrativa en el sistema judicial en estos momentos. Nosotros tuvimos varias conversaciones con expertos sobre el tema, pero una de ellas fue con Pancho Álvarez, quien nos explicó sobre todas las intríngulis del caso Medusa y por qué varios tipos penales les fueron eliminados en el caso de Jean Alain Rodríguez. Esas personas que acordaron con el Ministerio Público, se homologuen o no se homologuen los acuerdos. Ya dieron informaciones fundamentales. Ya dieron informaciones y ya están colocadas en la lista de testigos. Y van a ir a declarar con homologación o sin homologación. Porque lo que están tratando, torpedeando la homologación, lo que están tratando de evitar es la declaración en audiencia de fondo de esas personas. Okay. De los casos de corrupción, ya hay 3 en audiencia de fondo, que van a estar corriendo simultáneamente. Estoy hablando de Antipulpo, que ya se está conociendo en fondo. Ajá. Y ahí sobra tiempo. De Coral, que está conociéndose el fondo, y ahora Medusa, que entra a conocerse el fondo. Va a quedar el caso más grande de todos. Calamar. El más grueso, donde están imputadas las personas con mayor influencia. Más poder. Que es el caso Calamar. En una exclusiva para El Día, el expresidente de la Junta Central Electoral y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana en el periodo 1997 al 2011, Jorge Subero Isa, conversó con nosotros sobre el Poder Judicial en estos tiempos. Veamos. El objetivo de la comisión, por lo que me explicó el presidente, yo he hablado varias veces con el presidente y le voy a decir que aún antes de dictarse el decreto, el día 5 de abril, ya una comisión de trabajo que él había anunciado, nos habíamos reunido, incluso el miércoles pasado nos reunimos en el Ministerio de la Vivienda, un grupo de trabajo. Usted puede tener la completa seguridad que lo que vaya a salir de la comisión, lo que vaya a no objetar la comisión, será necesariamente lo más ajustado o lo totalmente ajustado a la ley, porque no se puede poner en riesgo el prestigio de esas universidades, el prestigio del defensor del pueblo, de la defensa pública, y mucho menos yo con 77 años de edad, con 54 años de ejercicio. No es verdad que al final de mi carrera, o al final de mi vida, vaya yo a quedarme. Esa parte. ¿Qué se va a hacer con las parras? Después que se gastó una cantidad X de millones de pesos en esa construcción, que no fue lo mejor al decir de los expertos, ya está ahí. Yo personalmente entiendo que eso hay que buscarle una salida ahí mismo. La Victoria, ¿qué va a pasar con la Victoria? Hablemos de la adecuación de la parte rescatable de la Victoria. Por más que la magistrada Miriam Germán dice que no va a meterse en la construcción, sí tiene que ver, y nosotros vamos a tomar en cuenta, y es la idea mía, a la Procuraduría General de la República. ¿Está garantizado el dinero? Sin dinero no hay nada. El presidente dijo, mire, el problema de ustedes, el problema económico es mío. Y yo garantizo que ese dinero está ahí o va a... Otra de las entrevistas que alcanzó numerosas vistas en nuestro canal de YouTube fue la que realizamos al presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara. En ese entonces, él nos aseguró que desde esa entidad se realizaban esfuerzos con el Ministerio Público para evitar el delito cibernético en las cárceles de República Dominicana. El 85% de las llamadas fraudulentas que terminan en un delito se hacen de recintos carcelarios. Una parte importante de esas emisoras ilegales
han utilizado históricamente sus vínculos con el poder para que desde el poder se concierta su operación ilegal. Lo que pasa es que el Indotel ahora es Guido Gómez Mazara, que es el presidente del Consejo. Y a mí no me puede llamar ni ningún político, ni ningún militar, ni nadie. Otra de las entrevistadas que acapara muchísimo la atención de ustedes, el público, a través del canal de YouTube y con los comentarios que nos dejan en cada una de las conversaciones que tenemos con ella, es la socióloga Rosario Espinal. Rosario Espinal, que nos habló en este año sobre reforma fiscal, sobre reforma constitucional y también las elecciones, pero la entrevista que seleccionamos de ella tiene que ver con la reforma fiscal, que queda en una especie de limbo. Veamos lo que en su momento nos dijo la socióloga Rosario Espinal. Que de inmediato el gobierno decidió retirarlo. Es algo extraño, muy extraño, en términos políticos, porque es como que si no se hizo el esfuerzo. Incluso, como que se rindió a la primera. Exacto. Incluso es cierto que hubo mucho descontento. Yo lo entiendo y eso es indiscutible, pero ni siquiera la sociedad tuvo tiempo de articular unas protestas, digamos, significativas. Entonces sorprende desde el punto de vista político que de manera tan rápida el gobierno lo retirara. Una de las entrevistas relevantes del programa El Día fue la conversación que sostuvimos con José Ramírez, quien es director del Instituto Nacional del Cáncer. José Ramírez nos comentaba sobre el promedio de pacientes que reciben en esa entidad, las dificultades que pasan quienes padecen de estas afecciones, pero sobre todo nos daba una serie de tips o sugerencias para disminuir el hecho de que nos toque esta enfermedad. En el INCAR diario hay alrededor de 1.500, 1.700 pacientes que circulan por el hospital. 1.700, 1.500. Hacerse un análisis, bueno, pero hablando sobre cáncer sí, nosotros tenemos un promedio entre 1 a 3 pacientes nuevos diarios que llegan. Que se le diagnostica. Exactamente, exactamente. Doctor, cuando llegue esa hora... Es alto, Es alto. Es alto. 3 pacientes diarios, 3 dominicanos cada día en el INCAR se le dice tú tienes cáncer. Exacto. Wow. Y cuando llegue ese momento, ¿usted le ha tocado dar esa noticia muchas veces? Bueno, sí. ¿Cómo es ese momento? Es también mi día a día. ¿Su día a día? Depende mucho de la empatía, depende mucho del grado de sensibilidad del médico. No todos somos iguales. Hay algunos que se lo dicen así a la franca. Que tenemos la sensibilidad. Pero nosotros hablando en estos días, Edith, porque por ejemplo los americanos tienen ese sistema de decirlo como tú dices a la franca, de decir las cosas. Mira, a veces yo creo que es mejor, porque muchas veces las personas no entienden mucho cuando tú le tratas de dorar la píldora. Decir, usted tiene cáncer de manera clara. Yo creo que a veces es preferible. Yo todavía soy muy empático, yo todavía soy de los médicos que 1 o 2 veces por semana me paso enfrente a darle un abrazo y llorar con mis pacientes porque no es fácil. Es un diagnóstico que de un momento a otro le cambia la vida al paciente y a sus familiares. Bueno, y con esas cifras y consejos del doctor José Ramírez, el director del INCAR, finalizamos este resumen que preparamos para ustedes, invitándoles, por supuesto, a ver las entrevistas completas en nuestro canal de YouTube de El Día RD. Seguimos con más de este programa.